Mi nombre es Micaela Besone, yo trabajo en el juzgado número 15 Civil y Comercial de Mar del Plata. Está justo arreglando unas cuestiones administrativas con un agente de Sijuso. Desde ya agradezco mucho el espacio que nos da la Fundación para poder hacer este tipo de charlas. Y bueno, les quería avisar que voy a mostrar un PowerPoint que después yo voy a facilitar a la Fundación para que pueda hacérselo llegar, no sé si creo que tienen un aula virtual por la que también van a poder volver a ver este audio, este video, así que en ese lugar van a encontrar el material complementario. Por otro lado, les quería avisar que cualquier pregunta que tengan pueden tranquilamente mandarla al chat, pueden interrumpir. Voy a ver si lo que me decían es que muchas veces no se puede visualizar cuando uno comparte pantalla el tema de las preguntas, pero cualquier cosa, si a la medida que vaya viendo que hacen preguntas, lo vamos contestando, y si no, al final de la charla nos vamos a tomar unos minutos para poder hablar de de cualquier duda que tengan o cualquier comentario que quieran hacer, ¿no? Vamos a esperar un cachito más por si se conecta alguien más. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta técnica antes de empezar o todos se escuchan bien? Bien. Bárbaro, entonces. Voy a arrancar, bueno, el tema de hoy, el tema que vamos a hablar es el de la ley 15.172, la suspensión de ejecuciones. Sin embargo, tenemos que empezar un poco antes, que es a partir de los decretos que dictó el presidente, o sea, el 319 y el 320, que a partir de ellos se terminó por sancionar la ley para poder implementar en el ámbito de la provincia las medidas que se habían adoptado a nivel nacional, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla para poder empezar. Díganme, a ver. Bien, ahí estoy compartiendo pantalla, aparentemente. Cualquier cosa me avisan si no se llega a ver por el chat, ¿no? Perfecto. Ahí tienen, ¿todo ven bien? A ver si se puede ver el chat para ver si anda. Sí, bien. Bueno, la charla va a ser acerca de la suspensión de ejecuciones, como ya dije, la ley 15.172. Además, vamos a ver previamente el régimen de los decretos de necesidad y urgencia número 319 y 320 de este año. Van a ver que lo primero que tenemos que analizar es el contexto legal en el cual se dicta esta normativa de emergencia. Obviamente que, como todos ustedes ya saben, y es el motivo por el cual estamos precisamente haciendo este tipo de charlas, el brote de COVID a nivel mundial, que la Organización Mundial de la Salud califica como pandemia el 11 de marzo de 2020, a su vez hace que se haya decretado en nuestra República Argentina la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social. Eso a partir de la ley 27.541, que es la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia económica. A su vez tenemos los decretos de necesidad y urgencia que dicta el presidente, en específico el 260, que amplía la emergencia pública por un año. En este contexto legal, en que se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio por el decreto 297 del 2020, tenemos esto que, bueno, ahí se me fue, que hace que mucha normativa colisione lo que es el orden público con la autonomía de la voluntad o la libertad contractual. El propósito de la normativa de emergencia es, por un lado, equilibrar la protección de los vulnerables en la vida, en la salud, pero siempre resguardando el bienestar económico general, que es lo que se trata de tutelar. Es decir, se sabe que a partir de la normativa de emergencia se va a provocar o lo que va a hacer es que a nivel económico exista existan consecuencias graves, y que eso puede repercutir en derechos fundamentales de la persona, por eso se tiende a proteger o tutelar esos derechos. Por eso el presidente de la Nación dicta el decreto de necesidad de urgencia número 319,
Van a ver que en los fundamentos son muy ricos en el sentido de establecer cuál fue el contexto en el cual se dicta la normativa. Establece que el fundamento es la necesidad de adoptar las medidas extremas en una situación obviamente extrema, que para atenuar los efectos de toda la crisis económica que sabía que se iba a producir a raíz del aislamiento que ya dijimos, esta disminución en los ingresos familiares. Después remarca la importancia de la vivienda única, y en este sentido siempre en toda la normativa de emergencia se hace referencia a la normativa internacional que resguarda la vivienda única. Ahí tienen obviamente el 14 bis de nuestra Constitución, el 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda esa normativa que tiende a resguardar el derecho a la vivienda única. Van a ver que, bueno, el decreto, vuelvo a repetir que esto de los decretos lo analizamos porque la ley lo que viene a hacer es a implementar las medidas que a nivel nacional se habían tomado a raíz de estos decretos. En primer lugar, bueno, se establece el congelamiento del valor de las cuotas de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única. Esto es muy importante, o sea, que sean inmuebles destinados a vivienda única, porque este es el fundamento que se repite en la normativa de emergencia, es decir, resguardar al sujeto en su derecho fundamental a la vivienda única. Bien. Siempre, bueno, por eso se dice ocupados con este destino, y hasta el 30 de septiembre la cuota no puede superar, ahí está. Hasta el 30 de septiembre se dice que la cuota no puede superar el importe de la cuota del mes de marzo, ¿sí? Eso es lo que establece en la medida de congelamiento. Pero ¿qué pasa con esas deudas generadas a raíz de la diferencia en el monto de las cuotas? Bueno, es un congelamiento, no es que se condona esa deuda. Por eso el monto que se acumule de la diferencia de la cuota que se había pagado se va a tener que abonar, pero se establece que en al menos 3 cuotas sin intereses, y esas cuotas van a ser mensuales, iguales y consecutivas. Se dice que también que la primera de esas diferenciales se va a abonar junto con la cuota del mes de octubre. ¿Y por qué esto de que no se aplican intereses moratorios, compensatorios ni punitorios? Porque en realidad no se trata de una conducta imputable al deudor, una conducta imputable al locatario, es decir, se trata de resguardar al locatario en el sentido de que no pudo abonar la cuota. Y acá vamos a ver que hay muchos planteos en el sentido de que la normativa siempre trata de tutelar al locatario, pero no verifica cuál es la situación del locador, más allá de que se contempla la posibilidad de acreditar la vulnerabilidad del locador, siempre parte de la base de tener al locatario como al débil o a la persona afectada por la situación de emergencia social. Obviamente que acá sí se le da un poco de actuación a las partes, porque se dice que las partes pueden pactar una forma de pago diferente, pero nunca va a poder ser más gravosa. Obviamente que esto siempre con el fundamento de proteger la vivienda única, ¿no? Después se establece se expone una especie de pausa a la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, sea judiciales o extrajudiciales. Esto siempre se habla hasta el 30 de septiembre de 2020, sin embargo, es posible que se prorrogue, si es que sigue la situación actual, obviamente, en las que el derecho real de garantía recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda única. Acá se vuelve a reiterar que la protección es hacia la vivienda única. Obviamente también repite que lo que establece que la suspensión alcanza a los lanzamientos ordenados, pero que no hayan sido realizados a la fecha de entrada en vigencia del decreto. Esto quiere decir que como el fundamento es evitar dejar a la persona, digamos, sin vivienda, no importa si el lanzamiento se ordenó antes o después de la entrada en vigencia de la normativa de emergencia, por eso se establece que ahí esa pausa va a alcanzar a los lanzamientos que hayan sido ordenados pero que no se hayan efectivizado. A raíz de todas estas medidas que establece el decreto, establece ciertas medidas complementarias, es decir, si no vamos a permitir, si vamos a suspender las ejecuciones, también vamos a suspender los plazos de prescripción y caducidad a distancia.
esto hasta el 30 de septiembre, salvo que se prorrogue. También se prorrogan las inscripciones registrales, esto a fin de no dejar tampoco sin ningún tipo de tutela al acreedor. ¿Sí? Se prorrogan las inscripciones registrales por el plazo de suspensión, y no se impide, obviamente, que se puedan llegar a trabar medidas cautelares para garantizar este crédito que tiene el acreedor, y proteger digamos, el patrimonio como garantía del común de los acreedores. Después se establece también la suspensión del plazo de caducidad registral de las inscripciones y anotaciones registrales, esto a fin de evitar que haya que tener que reinscribir digamos, las garantías. Y establece qué pasa con las deudas que surjan por la falta de pago. Se entiende que a raíz de toda esta situación, esta crisis económica, muchos de los locatarios no van a poder llegar a abonar en término, o no van a poder llegar a abonar por el total. Entonces se establece que estas deudas originadas por la falta de pago fuera de plazo, o los pagos parciales, desde el 29 de marzo, que es la fecha en que se sanciona el decreto 319, hasta el 30 de septiembre se pueden abonar también en la misma medida que se abonan los diferenciales, es decir, en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas, y que la primera de ellas vence en octubre. Vuelve a reiterar que no se pueden aplicar ningún tipo de intereses, únicamente se van a poder adicionar los intereses compensatorios, pero que no superen la tasa pasiva del Banco Nación. ¿Y por qué los compensatorios? Y porque los compensatorios son aquellos que sustituyen digamos, la disponibilidad del dinero con que debía contar el acreedor. Por eso sí, en eso se le reconoce esta posibilidad de adicionar, pero siempre con el límite que establece el decreto, que es el de la tasa pasiva Banco Nación. Acá, bueno, volvemos a reiterar para el caso de las diferenciales el tema de los intereses moratorios, compensatorios o punitorios o otras penalidades que nunca se van a poder aplicar, y esto es lo que decíamos recién, el fundamento es que la demora no es imputable o no se puede achacar al deudor, al locatario, que no pudo, no cumplió en término o cumplió de manera defectuosa porque no pudo realmente hacerlo, y todo a raíz de esta emergencia y los efectos que está provocando, ¿no? Con posterioridad, en el 29 de marzo de 2020 también se sancionó el decreto de necesidad de urgencia número 320. Esto también es rico en cuanto a sus fundamentos, habla de que el aislamiento va a provocar una merma en la situación económica en general y en las economías familiares, por eso hay que adoptar medidas para poder paliar estas restricciones, que van a afectar obviamente el consumo, la producción, digamos, van a afectar a todas las familias en general, y posiciona al Estado en la situación de tener que garantizar el derecho a la salud, pero no descuidar de ninguna manera el derecho a la vivienda, que ya habíamos hablado cuando hablamos del decreto 319. Después establece que probablemente el aislamiento genere imposibilidad o falta de pago o pago defectuoso, por eso si no se adopta ninguna medida, esto terminaría en inicios de juicios por desalojo, y eso también terminaría en llevar al locatario a tener que buscar un lugar donde vivir en medio del aislamiento. Es decir, todo lo que está, todo lo que vela el Estado podría llegar a venir abajo si no toma alguna medida en este sentido. Acá tenemos que en cuanto al decreto 320, la finalidad es proteger a la parte locataria que posiblemente se encuentre dificultada de abonar el canon locativo, lo que ya veníamos diciendo, que es de orden público. Los inmuebles abarcados siempre se hace referencia a esto de el destino habitacional, ¿sí? Siempre se trata de resguardar este destino que que son pequeñas empresas, o que son monotributistas, siempre resguardar a aquella persona que probablemente sea la más afectada por el aislamiento. Expresamente establece que es orden público. Por eso se establece como primera medida la suspensión de las ejecuciones de sentencia de desalojo, únicamente por falta de pago, no por cualquier otra medida, y siempre que haya un contrato de locación, es decir, no abarca las situaciones de intrusos o de comodatarios,
solamente las ejecuciones de la sentencia de desalojo por falta de pago. Por eso ve que ahí ponemos que no incluye otras causas: vencimiento del plazo, cambio de destino, uso irregular de la cosa, falta de conservación, todas aquellas que están asimismo enumeradas en el Código Civil y Comercial en el artículo 1219, solo va a abarcar la de que sea por falta de pago. No alcanza los supuestos de intrusión, como dato, usurpación, no suspende juicios ejecutivos para el cobro de los créditos, que podrán continuar hasta su conclusión definitiva. Es constitucional, y bueno, acá hay muchos planteos en el sentido de que un decreto de necesidad y urgencia que tiene alcance nacional está regulando materia que comprende facultades que en realidad fueron delegadas a las provincias. Ahora vamos a ver más adelante el tema de la constitucionalidad, tanto del decreto como de la ley provincial. El ámbito de aplicación está en el artículo 9, vuelvo a repetir esto que dije, que lo importante es el destino habitacional, habla sobre los inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural, habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal, inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias, inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias, inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen del monotributo, lo que yo les decía, son sujetos que probablemente se vean afectados por la crisis económica, los inmuebles que son locados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, los alquilados por pymes, destinados a la prestación de servicio, los alquilados por cooperativos de trabajo. También en el artículo 4 establece el congelamiento del precio del alquiler. Acá de nuevo el Estado se vuelve a meter en la regulación que normalmente es librada a la libre disponibilidad de las partes, a la autonomía, y establece que las partes, más allá de lo que hayan convenido las partes, y a raíz de toda esta situación económica, se va a congelar el precio que se estableció del alquiler. Que en realidad, obviamente es un diferimiento, porque no es que el locador vaya a dejar de cobrar esta diferencia pactada, sino que lo que pasa es que lo vamos a diferir el cobro hasta, digamos, después de septiembre, salvo que se prorrogue, como vengo diciendo ya anteriormente. El decreto prevé que se va a pagar a partir de octubre, habla de un mínimo de 3 meses y un máximo, de 3 cuotas y un máximo de 6 cuotas, y únicamente comprende la contraprestación por el uso y goce efectivo de la cosa. Todo aquello adicional que se haya pactado junto con la cuota del alquiler, cualquier pago que se haya atribuido al locatario no va a ser alcanzado por este congelamiento, sino únicamente el pago del alquiler puro, ¿no? Por eso van a ver que acá dice que no quedan comprendidas en el congelamiento las restantes prestaciones de pago periódico, por ejemplo las expensas, si es que se asumió que las pagaba el locatario, los impuestos, los servicios conforme al artículo 1208 del Código Civil y Comercial. Esas prestaciones sí se van a regir por la libre autonomía de las partes y sí va a tener el aumento que se haya dispuesto en el contrato originario. También se establece la prórroga legal de la locación, esto también a raíz de la necesidad de resguardar la vivienda única y tutelar al sujeto. Se establece que más allá de que el contrato de locación venza con posterioridad al 29 de marzo, se va a aplicar una prórroga automática de ese contrato para poder resguardar este derecho fundamental. Se aplica a los contratos que están en curso y quedan comprendidos en el decreto, y que el vencimiento haya operado desde el 20 de marzo y la tenencia del inmueble se encuentre en poder del locatario. ¿Por qué? Porque en realidad ese es el fundamento del decreto, resguardar a aquel que está viviendo efectivamente en el inmueble. Es renunciable por el locatario, ¿por qué? Porque en realidad la normativa que estamos analizando tiene como beneficiario al locatario y tiene como en miras resguardar sus intereses. Por eso, si el locatario es el que decide renunciar a este derecho que tiene de la prórroga automática, puede hacerlo. Y acá tenemos una excepción a lo establecido por el Código Civil y Comercial, porque la extensión de este plazo contractual va a importar la prórroga también de las obligaciones asumidas por el fiador. Sabemos que por el 1225 del Código Civil y Comercial, salvo que el fiador preste conformidad, no va a renovarse automáticamente si es que continúa el contrato, tiene que prestar conformidad para ello. Bueno, en este caso no necesitamos la conformidad porque esta prórroga legal de la locación lo alcanza, ¿sí?
Bien. Después, obviamente puede el locatario optar por una fecha menor al 30 de septiembre para efectivizar esta prórroga, y esta opción debe ser obviamente comunicada al locador, perdón. Ahora, ¿qué pasa si el contrato de locación concluyó antes de la entrada en vigencia del decreto? Y entonces no, digamos, no está resuelto, pero en realidad si lo que se intenta proteger es el que está en tenencia y que a la fecha digamos, que posterior al 20 de marzo se encontraba en el inmueble, digamos, a ese es el locatario que queremos proteger. Si ya con anterioridad él había decidido rescindir el contrato, o se había resuelto, o había vencido el plazo, entonces no se encontraría alcanzado por la normativa. Ahora, como ya venía diciendo, el fundamento de la protección siempre focaliza al locatario, pero tenemos una posibilidad de resguardar al locador si es que se trata de un locador vulnerable. ¿Por qué? Porque el decreto, y bueno, después vamos a ver que la ley también, parte de la base de tener al locatario como el sujeto vulnerable y que necesita tutela. Pero puede suceder que en una relación contractual sea el locador el vulnerable y el que necesita ser resguardado porque depende por ejemplo, de ese canon locativo para la subsistencia y está atravesando una situación difícil. Bueno, en ese caso, por el artículo 4, y solamente en lo que hace al congelamiento del precio del alquiler, no para los otros supuestos que establece el decreto, podemos acreditar que se trata de un locador vulnerable y que necesita de ese aumento para la subsistencia. Entonces, en ese caso, sí podría llegar a aplicarse el aumento que se había convenido en el contrato originario. Hay muchas críticas, porque algunos dicen, bueno, pero ¿por qué solo alcanza al congelamiento y no alcanza al resto de la normativa establecida por el decreto? Lo cierto es que así está establecido en esta normativa. Y después tenemos el tema de la mediación obligatoria. Sabemos que en los procesos de ejecución y desalojo la mediación es optativa para el actor, pero digamos eso está regulado por nación en el artículo 6 de la 26.589, y en Buenos Aires la tenemos en el artículo 5 de la 13.951. Lo que establece acá el decreto es la obligatoriedad hasta el 30 de septiembre, digamos desde el 30 de septiembre del 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021, la obligatoriedad de la instancia de mediación prejudicial si ya valga la redundancia obligatoria, para estos supuestos que se generan a raíz de la aplicación, digamos, a raíz de estos incumplimientos que se van a generar por la crisis económica que estamos atravesando, ¿no? ¿Y por qué la obligatoriedad? Porque se entiende que estos casos van a ser, va a ser pasible que estos casos sean resueltos de manera amigable o más amigable en etapa de mediación, y además abaratar los costos de una instancia judicial, ¿no? Todos los beneficios que tiene la mediación se aplicarían a estos casos que en principio no quedarían obligatoriamente alcanzados. Después tenemos la bancarización. A partir de la entrada de vigencia del decreto de necesidad de urgencia se estableció un término de 20 días para que el locador le comunique al locatario una forma de cumplir con sus obligaciones de manera virtual, de manera telemática. Por eso se estableció que debía el locador establecer los datos necesarios para que pueda hacer transferencia o depósito por cajero automático, y evitar así el contacto y mantener el aislamiento social, ¿no? Todo aquello que tiende a tutelar los decretos. Bueno, después esto teníamos lo que ya les venía diciendo, son constitucionales los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, acá hay muchas opiniones. El tema es que partimos de la base que venimos de cantidad de otros años, de cantidad de decretos de necesidad de urgencias dictados en medio de emergencias que tal vez no estaban tan justificadas, pero en el día de hoy, en la situación que nos encontramos atravesando, está más que justificado el dictado de estos decretos. Sabemos que cuando empezó todo esto, el Congreso no estaba sesionando directamente, entonces no podemos exigir que haya una ley que resguarde
una ley que, digamos, que implemente todas estas medidas, porque eso implicaba la necesidad de tiempo de debate, la necesidad de rehabilitar el Congreso que no estaba sesionando. Entonces, en este caso sí estaría justificado el dictado de los decretos de necesidad de urgencia. Todos aquellos requisitos que deben reunir sí se configuraban en este caso. Por eso acá vemos que, si bien se trata de funciones pseudo-legislativas, que se ejercen por el poder administrador, las mismas se encuentran autorizadas en ciertos supuestos por la Carta Magna. A partir de la reforma del 94, en la Constitución se incorporaron la emergencia pública y las razones de necesidad de urgencia en los artículos 76 y 99, inciso 3, ampliando el marco normativo de los decretos delegados y de necesidad de urgencia. Obviamente que no hay que abusar de esta figura, porque prescinden de la deliberación democrática y atentan contra la división de poderes y demás, pero lo que ya venimos diciendo, bueno, tiene fuerza de ley en sentido material, pero no se trata de una ley en sentido formal. Ahora, lo que yo les planteaba recién, ¿puede abarcar cuestiones procesales delegadas a las provincias? Y ahí es donde empezamos a dudar acerca de la constitucionalidad, ¿sí? Por eso es que después se sanciona la ley 15.172 para verificar, digamos, para implementar a nivel provincial estas medidas. Y esto digamos, esta es la actitud que tomaron muchas provincias, es decir, tomar aquello que se reguló a nivel nacional y, digamos, de alguna manera ratificarlo a nivel provincial. La Corte Suprema ya se expidió en otras situaciones similares, y ha precisado que la situación de emergencia es aquella que se configura ante situaciones anómalas, ya sean económicas, sociales o de otra naturaleza. Sin dudas estamos atravesando una situación anómala. En este mismo sentido, la existencia de una crisis o un grave trastorno social originado por acontecimientos físicos, políticos, económicos o de otra índole, el fallo ruso. Después ha dicho que los jueces están llamados a juzgar, no administrar, ni fijar, ni revisar la política económica de los poderes políticos. Es decir, hay un cierto límite en esa revisión que tiene que hacer el Poder Judicial, ¿sí? No puede analizar la conveniencia, la oportunidad del dictado de estas medidas, pero sí analizar otras cuestiones, como por ejemplo si se cumplen los requisitos para el dictado efectivamente de un decreto de necesidad de urgencia. También se afirmó que el gobierno está facultado para establecer la legislación que considere conveniente, tanto en situaciones ordinarias como en las de emergencia, con el límite de que la legislación sea razonable y que no desconozca las garantías individuales y las restricciones que la misma Constitución contiene en salvaguardia de las instituciones libres, ¿no? El Poder Judicial no se encuentra facultado para cuestionar la decisión u oportunidad, lo que les decía recién, de la medida adoptada por el Poder Administrador, por el riesgo de provocar un avasallamiento de este último. No queremos que se afecte la división de poderes. Ahora, los controles de legalidad administrativa y de constitucionalidad que competen a los jueces no los faculta para sustituir a la administración en la determinación de políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad. Acá tienen, bueno, más fallos de la Corte Suprema, digamos, que establecen los requisitos para que efectivamente sea posible dictar un decreto de necesidad de urgencia, y es que no se encuentre posibilitada la reunión en el Congreso por circunstancia de fuerza mayor, que la situación que requiere solución legislativa sea de urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. En este caso sabemos que se daban estas situaciones al momento de iniciar, bueno, también ahora tal vez el Congreso esté sesionando de manera cuasi normal, digamos por vía telemática, pero sí cuando inició todo existía una incertidumbre total acerca de cómo llevar a cabo esta deliberación democrática, entonces el presidente estaba en situación de poder llevar a cabo estas medidas. Obviamente que acá también viene toda la jurisprudencia que habla acerca de que los derechos no son absolutos, y lo vamos a volver a ver cuando veamos la ley 15.172, pero digamos, obviamente que la reglamentación de derechos, el establecimiento de un límite, digamos, de ciertos límites con límites temporales, siempre fue considerado como algo posible por la Corte Suprema.
Acá dice que tanto las medidas adoptadas sean razonables y justas en relación a las circunstancias que han hecho a las leyes necesarias, puede, salvando la sustancia, restringirse y regularse legalmente los derechos del propietario en lo que sea indispensable para salvaguardar el orden público y el bienestar general. Vuelvo a repetir que se trata de dos decretos que son de orden público, y la ley vamos a ver que también es de orden público, por eso, y hacen al interés general de toda la sociedad. Por eso esto también justifica la adopción de medidas en cierta manera extremas y que ingresen en los derechos individuales, como por ejemplo el derecho a la propiedad, ¿no? Acá, bueno, volvemos a la jurisprudencia que habla de la declaración de inconstitucionalidad como la última ratio del orden jurídico y qué es lo que se tiende a evitar. Después vamos a volver igual sobre esto. Y también tenemos que, como ya dije, como fue esta situación de emergencia o excepcional ya fue decretada en otras oportunidades, también en otras oportunidades se han expedido los doctrinarios acerca de esta cuestión. Por ejemplo, en las jornadas nacionales de Derecho Civil en Tucumán de 1993 ya habían hablado de la emergencia económica, o en este caso de emergencia económica, y que obviamente acá estamos ante una emergencia sanitaria que tal vez es un poco más compleja porque también abarca cuestiones económicas, y se había dicho en esa oportunidad que se puede legitimar la adopción de medidas de gobierno que restrinjan el ejercicio de las garantías y los derechos reconocidos constitucionalmente a los fines de la consecución del bien común. Acá el bien común aparece como el bien jurídico que merece ser tutelado. Lo mismo pasó en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Rosario en 2003. La situación de emergencia no es ajena ni inhibe la vigencia de la Constitución Nacional. Acá hago un paréntesis, acá hay que distinguirlo de lo que es el estado de sitio que suspende las garantías. En este caso no llegamos a un estado de sitio, pero sí se habilita en cierto modo la restricción de ciertos derechos sin llegar a que esta restricción, digamos, siempre que sea razonable y que la medida que se adoptó sea, digamos, proporcional a lo que se pretende proteger, ¿no? El Poder Judicial juega un papel protagónico e irrenunciable en la apreciación y corrección de los excesos a que llevan las situaciones de emergencia. Todo esto ya se había dicho entonces en la jornada de derecho civil. También que la desnaturalización de la esencia de los derechos de los particulares y el cercenamiento o la postergación irrazonables invalidan las normas de emergencia. Las medidas dispuestas por la norma de emergencia deben observar una estricta proporcionalidad con la situación fáctica que las motivan. La razonabilidad constituye una pauta ineludible para el juzgamiento de todos y cada uno de los requisitos que legitiman el derecho de emergencia. Acá lo mismo, desde este punto de vista fáctico, la emergencia es una situación excepcional que debe presentar el carácter de extraordinariedad, o sea, escapar de lo normal. No debe convertirse en una herramienta de gobierno. Sí, obviamente el decreto de necesidad de urgencia debe cumplir con todos los requisitos para su sanción y no puede convertirse en la normalidad. Bueno, y acá, en resumen de lo que vimos de estos dos decretos, para pasar ya a la ley provincial, tenemos que, si bien tiene fuerza de ley, no se trata de una ley en sentido formal, porque no cumplió con la etapa deliberativa, más allá de que después tuvo una ratificación por la Comisión Bicameral. Si bien en nuestro país usualmente se ha abusado la figura del decreto de necesidad y urgencia en virtud del particular contexto en que fueron dictados los que analizamos aquí, los instrumentos se erigen como un mecanismo de emergencia razonable por los derechos que intentan tutelar, por ejemplo el derecho a la vivienda, más allá de las salvedades que hicimos en cuanto a que los decretos y después la ley se posicionan en tutelar al locatario cuando tal vez en muchos supuestos el vulnerable sea el locador y tenga que exigir al locador que acredite estas circunstancias, ¿sí? Bueno, eso después lo vamos a ver. Los decretos son utilizados para garantizar eficaz y útilmente los derechos fundamentales y los derechos humanos colectivos y subjetivos. El control jurisdiccional, como esto ya lo vimos, que no puede abarcar los fundamentos políticos de oportunidad, de mérito, de conveniencia, pero sí acreditación de las circunstancias de hecho, de qué fue lo que causó la necesidad, de que si la medida que adoptó el decreto fue razonable o no, si fue proporcional a lo que se intenta tutelar, ¿sí?
Y bueno, y acá lo que yo les decía recién, más allá de que no tuvo esta oportunidad deliberativa el decreto, los decretos, sí fueron ratificados posteriormente por esta comisión bicameral permanente, que tiene digamos, tiene representantes tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, por lo que estos decretos son un acto complejo, interviene en una primera instancia el presidente, y después estos son sometidos al control del Congreso, que analiza que efectivamente se hayan dado los presupuestos fácticos que motivaran el dictado. Bueno, acá vamos a pasar a la ley 15.172, voy a hacer un parate a ver si alguien hizo alguna pregunta. Bueno. Vamos a ir para arriba. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo, así podemos ver las preguntas y después ya pasar a la ley. En cuanto a la documentación, yo ya les dije que Lorena, que es la que se encarga de las cuestiones administrativas, lo va a subir a la página para poder así que puedan bajarlo y puedan bajar también los certificados. Acá dice, ¿qué pasa si al 29/3 ya estaban atrasados 2 meses en el alquiler? ¿Cómo juega el tema de la normativa si el atraso e incumplimiento es anterior al decreto? Y es lo que yo les decía cuando estuvimos viendo esa parte, digamos, en principio el decreto contempla las situaciones posteriores, pero sí, digamos, si nosotros miramos los fundamentos es que no tenga que el locatario salir a buscar un nuevo lugar donde vivir, por eso habría que analizar el caso concreto para ver si se encuadra o no en los fundamentos y si efectivamente esa persona merece o no tutela. Igual lo vamos a ver cuando veamos la ley 15.172, pero existen supuestos en que tampoco puede configurar un abuso del derecho en los términos del Código Civil y Comercial. Siempre, digamos, tenemos que tener en cuenta, digamos, un análisis en el sentido de abarcar toda la normativa que resulta aplicable, ¿no? Un análisis global y de diálogo de fuentes como nos plantea el propio Código. ¿Qué pasa si se le venció el contrato? El locador debe soportar el mismo alquiler del último mes. Lo mismo, es decir, si ya se encontraba vencido con anterioridad, hay que ver que, digamos, en principio no estaría contemplado lo mismo si el locador ya se había comprometido a entregar el inmueble con anterioridad, es decir, no estaría contemplado en la normativa. Buenas tardes. Ejecuciones de expensas, algunos juzgados hablan de que no puede avanzar por esta ley. Bueno, esto vamos a verlo ahora cuando veamos la ley. Sí, estoy viendo si hay alguna pregunta del decreto. El juicio de fijación del canon locativo, donde debía renovarse el monto del alquiler mensual, era de diciembre de 2019, pero se fijó audiencia para abril de 2020. Una parte dice que no poder negociarse por esta ley. No sé si habla de la ley o del decreto esta pregunta, pero ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a ver el tema de la ley. La realidad es que si se fijó una audiencia conciliatoria probablemente sea para tener en cuenta los fundamentos que ya venimos viendo del decreto y de la ley, y para evitar, digamos, lo que yo decía, si no sé a qué fines se fijó la audiencia, si es conciliatoria, pero a los fines de resguardar tanto los derechos de una parte como los de otra. Muchos inquilinos se agarraron del decreto y aún trabajando no pagan los alquileres, ya que el decreto permite pagar atrasos con intereses posteriormente. No hay una herramienta para el propietario, y bueno, sí, la del locador vulnerable, la que yo les decía, es decir, tratar de acreditar que el locador depende de estos aumentos de la cuota para poder vivir, y a partir de ello permitirle al locador demostrar esa situación y que pueda llegar a cobrar con anterioridad esos diferenciales. Pero de todas maneras, yo también lo plantearía si es el caso, en ese caso particular, como un abuso del derecho, ¿no? Porque en realidad siempre tenemos que analizar los fundamentos y siempre tenemos que analizar cuál es el fin que tuvo en miras, o el legislador, o en este caso el Poder Ejecutivo, para sancionar esos decretos.
Vamos a seguir y después seguimos con la ley 15.172 y después de última vuelvo con los decretos. Ahí estoy bien. Entonces tenemos que a nivel provincial, de la provincia de Buenos Aires, ahí está. A nivel de la provincia de Buenos Aires se sancionó la ley 15.172 para poder, digamos, implementar a nivel local estas medidas que se habían adoptado a nivel nacional. Lo que yo le decía, hubo mucha tacha de inconstitucionalidad o cuestionamiento acerca de la constitucionalidad de los decretos que regulaban cuestiones de forma. Por eso, a raíz de ello y a fin de evitar cualquiera de estos planteos, se sancionó la ley 15.172 en la provincia de Buenos Aires, y sé que en muchas otras provincias también se sancionaron sendas leyes para poder, digamos, ratificar de alguna manera la decisión que había tomado el poder administrador. Por eso en los fundamentos de la propia ley se establece que los decretos 319 y 320 regulan aspectos procesales que no resultan operativos en la provincia de Buenos Aires, por ser materia delegada a las provincias, y se cita el artículo 5 y 125 de la Constitución Nacional. El derecho a la vivienda digna y adecuada, de nuevo, se ratifica, se establece como el fin tanto llevado a cabo, digamos, el fin que tuvo en miras la ley como aquel que tuvo en miras los decretos. Y el artículo 1 de la ley ya establece la suspensión de las ejecuciones. Establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias en supuestos de inmuebles destinados a vivienda única. Acá no hace diferenciación la ley en cuanto a si se trata de hipotecas con UVA o sin UVA, sino que habla de ejecuciones hipotecarias en general. Los lanzamientos ordenados, pero que no fueron realizados con anterioridad al decreto, a la ley. En ese caso, lo que se tiende a evitar es que el locatario tenga que salir a buscar un nuevo lugar donde vivir, más allá de que haya sido ordenado el lanzamiento con anterioridad. Los créditos prendarios únicamente actualizados por UVA, es decir, cuando hablamos de créditos hipotecarios dijimos que abarcaba todos los supuestos, y que abarca los supuestos siempre que sea de un caso de vivienda única, pero cuando hablamos de los créditos prendarios únicamente va a abarcar los actualizados por la unidad de UVA. Después tenemos la ejecución de créditos por expensas comunes, que ahora lo vamos a analizar en particular, pero este es un caso, digamos, extraño que lo regula la ley, porque en realidad en los decretos no se contemplaba esta circunstancia, y en la práctica, bueno, nosotros acá en Mar del Plata tenemos muchísimas ejecuciones de expensas, y muchísimos edificios sometidos a propiedad horizontal. Por eso se da mucho en el ámbito tribunalicio el tema de las ejecuciones de expensas. También vemos, lo que yo les decía recién, muchos abusos en este sentido, porque tal vez si se trata de cocheras, obviamente o por ejemplo una persona que no vive en Mar del Plata, que tiene un departamento acá y no paga las expensas, acá no se encontraría, digamos, contemplado por los fundamentos de la ley, más allá de que la ley no haga ninguna salvedad. ¿Por qué? Porque en realidad no fue el objetivo, que el bien jurídico que quiso tutelar el legislador en este caso. El bien jurídico que se quiso tutelar es el derecho a la vivienda única y adecuada, que ya dijimos que está resguardado tanto por la Constitución como por los pactos internacionales. Entonces, si hablamos de un supuesto de una cochera, de una persona, o un departamento de una persona que no vive en Mar del Plata, no se encontraría, digamos, afectado este derecho fundamental. Bien, después tenemos los supuestos en que la demandada sea una unidad de producción y gestión en manos de trabajadores. Toda esta suspensión de las ejecuciones que plantea el artículo 1 de la ley se extienden hasta el 30 de septiembre de 2020, más allá de que pueda llegar a ser postergado, prorrogado por una nueva ley. La interposición de la demanda siempre es admisible cuando fuera imprescindible para interrumpir la prescripción de la acción. Es decir, no vamos a permitir avanzar en las ejecuciones, pero sí vamos a permitir que se inicien a los fines de interrumpir la prescripción de la acción, ¿no? Estas son todas medidas que tienden a resguardar igualmente el derecho del acreedor digamos, la parte que puede llegar a verse afectada el día de mañana.
La suspensión de los términos de la caducidad de instancia, esta medida ya la habíamos visto en el decreto de necesidad y urgencia que analizamos, porque se estableció la suspensión de los términos de caducidad de instancia en los procesos de ejecución hipotecaria. Obviamente que si no podemos avanzar, tampoco vamos a achacarle al actor que no avance con el proceso judicial. Entonces, por eso se establece esta medida. Siempre hablamos de ejecuciones hipotecarias en general, o ejecuciones prendarias de UVA, en el caso de las prendas, ¿no? Después tenemos que se suspenden las ejecuciones de las sentencias de desalojo, es decir, el desalojo puede seguir, el proceso de desalojo puede seguir hasta la sentencia, pero lo que se va a suspender es la efectivización de esa sentencia, con el fundamento que ya venimos diciendo de no dejar al locatario en la calle, de no dejar a la persona sin una vivienda en este contexto social y económico. Precisamente, si nosotros efectivizamos una sentencia de desalojo, esa persona tiene que buscar un lugar donde vivir, y si tiene que buscar un lugar donde vivir, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, estamos en un problema. Entonces, por eso se suspende la ejecución de la sentencia de desalojo. ¿Hasta cuándo se estableció? Hasta el 30 de septiembre de 2020. Hay que ver si, ya les digo, si se prorroga o no se prorroga, depende de cómo siga toda la situación sanitaria. Lo más posible es que se tienda a prorrogar este plazo del 30 de septiembre. Se habla de las sentencias de desalojo por falta de pago, y acá vuelvo a reiterar lo que ya dijimos con anterioridad, es decir, cualquier otra sentencia de desalojo que no sea por una causal de falta de pago, sí podrá llegar a efectivizarse. ¿Por qué? Porque en realidad acá la ley parte de la base de que la persona, por toda la situación actual, no va a poder llegar a cumplir en término, o va a cumplir en término defectuoso con el pago del alquiler, y por eso se trata de evitar que eso le derive en un desalojo y que se efectivice. Que la tenencia obviamente se encuentra en poder de la parte locataria o los continuadores de la locación o sucesores o la sublocataria. Es decir, acá, como el fundamento es el que ya venimos reiterando, obviamente que la tenencia tiene que estar en cabeza de la parte locataria, porque es quien se intenta proteger. O puede ser que haya continuadores en los términos de 1190 del Código Civil y Comercial, es decir, que personas que recibieron un trato ostensible por parte del locatario y que el locatario abandonó o falleció, abandonó el inmueble o falleció dentro del año anterior, entonces siguen como continuadores. En ese caso también van a ser protegidos, porque más allá de que no tienen un contrato, son continuadores de la locación del locatario originario. Y lo mismo con una parte sublocataria, si es que se dio el caso de sublocación o los sucesores. La idea es proteger al que está habitando efectivamente el inmueble, y que es locatario o continuador. Bien, en cuanto a los inmuebles que abarca la normativa, la ley 15.172, son aquellos destinados a vivienda única, urbana o rural. Las habitaciones, esto repite mucho el tema del decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Las habitaciones destinadas a la vivienda familiar o personal, pensiones, hoteles, alojamientos. La idea es no dejar al sujeto desprotegido en cuanto a la vivienda. De inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias, de inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias, no digamos, las grandes producciones, pero sí pequeñas producciones agropecuarias. Inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de monotributo, se entiende que también van a verse gravemente afectadas por esta situación económica. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de la profesión, que se encuentren adheridos al régimen de monotributo. Se dio mucho de las profesiones que tal vez no estaban habilitadas, que después fueron habilitadas, y que esto produjo una merma importante en sus ingresos. Entonces, proteger a aquel que no pudo trabajar por un tiempo, o que lo está haciendo, pero lo está haciendo de manera digamos, mínima o reducida. Entonces siempre tratar de proteger a aquella persona que no pudo llegar a pagar con el alquiler en tiempo y forma, o con la cuota del crédito, o digamos.
Bien, y después tenemos de inmuebles adquiridos por pequeñas, micro y medianas empresas destinadas a la prestación de servicios, inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscritas en el INAES. Lo importante entonces, y lo que más se remarca en esto digamos, de los supuestos, es que el inmueble tenga algún destino habitacional, o si no tiene algún destino habitacional y tiene algún destino profesional, que se trate de personas que están sujetas al monotributo, o que tienen pocos ingresos, de alguna manera, que puedan haber sufrido alguna merma en sus ingresos. Cuando hablamos de que sea para vivienda, tiene que ser una vivienda única, obviamente, porque si se trata de un caso en que la persona tiene varios inmuebles y no, más allá de que no esté alquilado en el caso, lo tiene y digamos, la idea es que proteger a aquel que no pudo pagar, pero que a sí mismo no tiene dónde vivir, ¿no? La protección a los inquilinos siempre se tiene como bien jurídico protegido, excluye de sus beneficios a los comodatarios, intrusos y usurpadores. Acá, ¿por qué los comodatarios? Y porque en realidad se trata de algún tipo se trata de aunar esfuerzos, es decir, cada uno tiene que rescindir de alguna manera o de aportar de alguna manera algún tipo de sacrificio. Entonces, si nada di a cambio de la vivienda también, digamos. Se trata de buscar el equilibrio justo entre los derechos de todos en la medida de lo posible. Y intrusos usurpadores obviamente que no se encuentran comprendidos en la tutela legal porque se trata de un supuesto un ilícito, ¿no? Después tenemos la misma excepción que habíamos visto cuando analizamos los decretos, que se trata de la vulnerabilidad del locador. Si el locador es vulnerable, extremo que debe acreditar, entonces la ley lo tutela. Por eso muchos acá han planteado la inconstitucionalidad por la falta de igualdad que establece la ley, es decir, ¿por qué tutela de por sí prima facie al locatario, pero no ve la situación del locador, salvo que él se la muestre? Bueno, la ley en cierto modo parte de la base de que el locador no tiene el inmueble para tener ingresos que cubran sus necesidades básicas. Por eso lo tiene que acreditar el locador. ¿Cómo lo va a acreditar y ante quién lo va a acreditar? Y nada dice la ley, obviamente no entra en tanto detalle, pero en principio tiene que acreditarlo ante la justicia. Digamos, si se establece la suspensión de la ejecución digamos, o en este caso la falta, digamos, la paralización, el congelamiento de los alquileres, acá lo que tendría que el locador acreditar es que se trata de un locador vulnerable. Yo lo que me imagino es hacer una especie de beneficio litigio sin gastos, que el locador acredite que ese ingreso que tenía a raíz del alquiler era el único y era el necesario para cubrir sus necesidades, que se trataba de un jubilado, que sus ingresos los utilizó para comprar un inmueble y alquilarlo, y que digamos que ese ingreso se vio afectado por la falta de pago o el pago defectuoso por parte del locatario, y con eso no puede cubrir sus necesidades básicas. Algunos plantean que podría ser como una acción declarativa, como un amparo. Lo cierto es que nada se vio todavía en la justicia, pero se va a empezar a ver seguramente en este tiempo, ¿no? Obviamente que cualquier medio probatorio va a ser útil para comprobar que se trata de un locador vulnerable: testigos, recibo de sueldo, haberes jubilatorios, cualquier, digamos, modo de acreditar que ese alquiler se usa para cubrir sus necesidades básicas o y de su grupo familiar, va a ser suficiente, más que suficiente. Después tenemos una protección especial establecida en el artículo 7, que habla de los lanzamientos que afecten a un conjunto de 5 o más familias que se encuentran en un barrio popular, incluido en alguno de los registros oficiales, en el RENAVAP. Bueno, ahí sí se va a extender por 90 días más, a contar del 30 de septiembre, el tema del lanzamiento. No es que no es que el lanzamiento se pueda efectivizar el 30 de septiembre, a partir de, como el resto de los supuestos, sino que a partir de ese momento hay que contar 90 días más
para poder llevarlo a cabo. Después tenemos si es o no de orden público, que analizar si es o no de orden público la normativa esta que venimos analizando. No hay duda que los decretos sí, porque los propios decretos lo dicen, pero la ley nada dice en cuanto a si es de orden público o no. Sin embargo, si analizamos los fundamentos, si analizamos el contexto en el cual se dictó, si analizamos más que nada el interés que se intenta tutelar, que es el del interés general, el de toda la sociedad, ahí sí podemos llegar a concluir que es de orden público. Acá les puse algunas citas como en cuanto a qué es el orden público. Funciona como un límite general el ejercicio de todos los derechos individuales, una frontera que los particulares no pueden superar sin recibir una sanción del ordenamiento jurídico. Eso dice Sox. Responde a un interés general y colectivo, y según Jambias es un conjunto de principios eminentes, religiosos, morales, políticos, económicos, a los cuales se vincula la digna subsistencia de la organización social establecida. Lo cierto es que esta normativa que venimos viendo pone un freno a la autonomía de las partes, pone un freno a la libre contratación, por eso no, digamos, no hay dudas que sea de orden público. No es que se puede dejar de lado lo que establece la ley o lo que establecen los decretos. No hay una posibilidad de ir por encima de esta normativa, por eso no dudamos acerca del orden público. Ahora, también se ha dicho que el orden público es una norma de textura abierta que tiene que ser llenada de contenido, por eso no necesitamos que la propia ley nos diga que es de orden público. Y acá claramente lo podemos encuadrar en el orden público de protección, tiende a la tutela de los sectores de la comunidad que se encuentran en posiciones estructurales de debilidad, los locatarios, los consumidores, los trabajadores. Acá ciertamente la normativa tiende a proteger al locatario. Y también tenemos esto que ha dicho Lorenzetti, y es que el orden público de protección le interesa en la justicia conmutativa, ¿sí? El equilibrio, buscar el equilibrio. Si partimos de la base que tenemos digamos, un desequilibrio contractual, o un desequilibrio en base a la situación que nos encontramos atravesando, lo que viene a hacer esta normativa de orden público es equilibrar, a tratar de poner en situación de igualdad aquellas partes que no están fácticamente en una situación de igualdad. Bien. Después tenemos que lo que dijo Kemal Majer de Carlucci en uno de los fallos de la Corte de Mendoza, y es que el contrato de locación de vivienda se presta como el arquetipo de orden público de protección. Se tutela al locatario, la parte débil del contrato. Por ende, la ley que estábamos analizando, que en sus propios fundamentos hace referencia expresa a la protección de la vivienda única y que centra la tutela en el locatario, indudablemente es de orden público, por más de que no lo diga. ¿Y por qué es importante o no? No es una cuestión terminológica de si es o no de orden público. En primer lugar, porque tenemos que analizar si puede ser desplazada digamos, si su articulado puede ser desplazado por la libre autonomía de las partes, o si también, por otro lado, si el juez tiene que aplicarla de oficio. En principio debería aplicarla de oficio porque es de orden público, ¿no? Bien, y ahora pasamos al tema de la constitucionalidad de la ley 15.172. Acá no ya analizando, como hicimos con los decretos, el tema de que contempla aspectos formales, porque estamos hablando de una ley provincial, sino más que nada por el tema de la afectación del derecho a la propiedad que implica la propia ley, al suspender, al diferir, digamos, al frenar un poco el ejercicio de los derechos de propiedad por parte del locador, en este caso, o del titular del crédito. Entonces, la Corte ya ha dicho en el fallo del Colano que si bien la suspensión dispuesta en la ley podría afectar derechos de los acreedores, lo cierto es que ningún derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho reconocido por la Constitución reviste el carácter de absoluto. A su vez, las medidas adoptadas por la legislación no resultan medios regulatorios desproporcionados con relación a la finalidad perseguida, ni carecen de razonabilidad necesaria para sustentar su validez constitucional. Es decir, si las medidas que dispone son razonables, son proporcionales al bien jurídico que se tiende a proteger, entonces no hay duda respecto a la constitucionalidad. Además tenemos que existe una limitación temporal de la medida, no es que digamos,
congelamiento, esta suspensión de ejecuciones son sine die, sino que existe un término por el cual van digamos, a mantenerse esas medidas. Y ya la Corte dijo en el fallo Bustos que no hay violación del artículo 17 de la Constitución Nacional, cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos y les niega su propiedad, y solo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad. Ahora, hace poco salió un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Necochea, que no decretó la inconstitucionalidad de la ley, pero sí estableció que se trataba de un supuesto no alcanzado por la ley. Creo que con esto también se contestan ciertas preguntas que habían hecho en el chat, porque en este caso se decidió que no era, digamos, subsumible en la tutela de la ley un caso en el que ya se había dictado en una sentencia, en un juicio de reivindicación, que llevaba como 5 años de litigio. En el caso de la parte demandada no habitaban en inmuebles, sino que lo hacían terceros, y lo que se trataba era de efectivizar esta medida respecto de terceros para que se encontraban habitando el inmueble que se había verificado por un mandamiento de constatación. En este caso, en vez de, digamos, de decretar la inconstitucionalidad, se dijo, bueno, este es un caso no previsto ni alcanzado por la normativa provincial. Por eso se llevó adelante o sea, se ordenó continuar con el proceso. ¿Qué pasa con las ejecuciones de créditos por expensas comunes? Que como ya les decía, acá en Mar del Plata son muy comunes, muy normal ver ejecuciones de créditos por expensas comunes. Si bien el artículo 6 expresamente, el artículo 1 expresamente prevé en el inciso 6 la suspensión de este tipo de procesos, hay que tener ciertas cosas en consideración, ¿no? En primer lugar, que esta suspensión no se había contemplado en los decretos de necesidad de urgencia, que el pago en tiempo y forma de las expensas es fundamental para la vida del consorcio, es decir, es lo que alimenta al consorcio, es lo que le da, es digamos, la nafta con la que se mueve el consorcio, y que sin ella no puede avanzar en la reparación digamos, de cuestiones que hacen a los bienes comunes, comunitarios, es decir, o en el pago de salarios. Por eso la Corte ya ha dicho que es un factor indispensable para el adecuado funcionamiento de los edificios afectados al régimen de propiedad horizontal. Los créditos por expensas comunes son una excepción a la inejecutabilidad. De hecho, lo vemos en el Código Civil y Comercial, y ya estaba previsto en la Ley 14.394, que son una excepción a la inejecutabilidad del inmueble afectado al régimen de la protección de la vivienda. O sea, con más razón, si nosotros lo tenemos como una excepción a la inejecutabilidad, y que en virtud de tener un crédito por expensas comunes podemos llevar a cabo la ejecución en esos casos en que se tutela la vivienda, con más razón en este caso podríamos, digamos, considerarlo un caso, digamos, que puede llegar a fundamentar el avance del proceso. En la emergencia decretada en el 2001 tampoco se consideró al crédito por expensas comunes como un supuesto que debía ser suspendido. De hecho, no estaba contemplado directamente en la normativa. Acá el problema es que lo tenemos en la ley 15.172, expresamente regulado, pero en su momento las cámaras federales, la Cámara Nacional Civil y Comercial se había expedido respecto a que no se veía abarcado el crédito por expensas comunes en virtud de la finalidad que este crédito cumplía para la vida consorcial. Entonces se había excluido de la suspensión. Por eso también se decía, o dice la doctrina, que se asimila el crédito alimentario, ya que se utilizan para abonar salarios, para conservar los bienes comunes en buen estado, etc. Por eso debemos distinguir los supuestos en que la ejecución de créditos por expensas comunes puede efectivamente afectar el derecho a la vivienda de una persona que no puede abonarlas, que realmente está en una situación de vulnerabilidad, y que se trate efectivamente de una vivienda única, que es el bien jurídico protegido por la normativa de emergencia, de aquellos supuestos en que se trata de un lugar donde la persona ni siquiera la habita y debe expensas, o que se trata de la ejecución de una cochera. Es decir, que en estos últimos supuestos hay que ver si efectivamente se puede aplicar la ley 15.172, o se justifica que apliquemos la ley 15.172 y suspendamos el proceso, o no.
en muchos casos se está optando por no declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero sí declarar la inaplicabilidad del caso en concreto en que se dan estos supuestos que les estoy comentando. Después, hace poco, en abril de este año, salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que precisamente hace aplicación de esta doctrina del caso no previsto. Es decir, no llegar a decretar la inconstitucionalidad, pero sí que es un supuesto no abarcado por la norma, ¿sí? Que no tuvo en miras el legislador al sancionar la norma. La Corte, en ese caso, que ahí tienen citado, por mayoría dijo que a la luz de los principios constitucionales expuestos en el fallo y teniendo en cuenta los valores en juego, implica considerar, según la situación planteada, implica considerar la situación planteada como un caso no previsto que debe ser resuelto por disposiciones análogas. Acá se analizó en concreto ahí les dejo, igual después esto yo lo voy a subir, o lo va a subir Lorena. En el caso en concreto se analizó que no se había hecho un planteo bien formulado de inconstitucionalidad de la ley, no estaba, digamos, no era indudable la inconstitucionalidad, sino que en otros casos tal vez se justificaba la sanción de una ley de ese tenor, pero a su vez que no, digamos, analizó la declaración de inconstitucionalidad como última ratio, la Corte, y trató de evitar esa sanción de inconstitucionalidad. Por eso se habló del caso no previsto o inaplicabilidad del caso, o como quieran llamarlo. En este caso hubo una disidencia de Rosenkrantz, que ahí lo que dijo el ministro es que no puede dictarse la inaplicabilidad sin previamente hablar sobre la constitucionalidad, la inconstitucionalidad de la norma, es decir, lo que quería, digamos, la mayoría de la Corte en el fondo era dejar aplicable la norma para la generalidad de los casos, pero decir que en este caso, en que era un jubilado, que había obtenido una sentencia favorable en contra del Estado, y que no podía ejecutarse por una ley, digamos, tenía que ir ejecutándola de manera continuada, que este jubilado no iba a cobrar en su vida lo que había ganado en 2017 contra el Estado, entonces no tenía justificativo esa dilatación o esa consecuencia temporal negativa respecto de esta persona en particular, y por las circunstancias que se daban en ese caso. Entonces, en conclusión, los decretos que ya analizamos, que fueron los que motivaron la sanción de la ley, en principio podemos decir que encuentran justificación en el contexto que nos encontramos viviendo, más allá de que históricamente venimos afectados por la sanción de decretos de necesidad y urgencia que no se encontraban bajo ningún punto de vista justificados. En este caso en concreto podemos decir que está justificado por el avance de la pandemia por COVID, y que también justifica la adopción de medida rápida, eficaz y urgente, que en su momento no podía adoptarse por no encontrarse el Congreso sesionando. Ahora, a los fines de evaluar la aplicabilidad de la normativa de emergencia hay que evaluar tanto lo que prevé la propia ley, los fundamentos, en concordancia con, con los fundamentos, porque para determinar el ámbito de aplicación y si justifica la aplicación al caso. Obviamente que la finalidad surge del contexto y de los fundamentos y del análisis del caso en concreto, pero el fundamento de la ley que ya venimos diciendo es la protección de la vivienda única, paliar las dificultades de pago surgidas a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio y demás. Por eso hay que evaluar y ponderar la aplicación de la normativa de emergencia en un todo conforme al diálogo de fuentes, con especial atención a la constitucionalización del derecho privado. Bueno, eso sería entonces todo. Ahora voy a pasar a volver a ver si alguno tuvo preguntas, que no pude verlo desde acá. Vamos a dejar de compartir pantalla. Bien. A ver dónde había dejado... Acá, se entiende que si bien el locatario puede tener una deuda anterior, con mantenerse en el incumplimiento en el mes de marzo ya se encuentra incluido. Es lo que yo les decía, en realidad hay que analizar el caso en concreto. En principio sí se encontraría incluido
pero respecto de los incumplimientos posteriores a marzo, no de los restantes, ¿sí? Por eso hay que hacer ese tipo de diferenciación, que hay que ver si se hace o, digamos, esto va a ser muy delicado para analizar cada caso en concreto, porque lo mismo que le decía con el tema de respecto a las expensas comunes, tal vez la deuda por expensas comunes venía siendo arrastrada, y, digamos, a raíz de la sanción de la normativa de la ley 15.172, digamos, el deudor por expensas se agarraba de esa normativa para decir no cumplo. Bueno, en ese caso no sería el fundamento de la ley, ¿sí? Si se metió un intruso en la casa hace unos años y estoy por presentar una demanda para ejecución y lo saqué, ¿puede seguir el juicio, correr traslado de la demanda? Sí, en ese caso ya dijimos que la intrusión no está incluida dentro de los supuestos contemplados por la norma. ¿Se aplica la ley 15.172 para las ejecuciones de honorarios? No, no está contemplada, de hecho es un crédito alimentario y no está contemplado ni siquiera en el ámbito de aplicación que lo termina la propia ley. ¿Aplica la ley al lanzamiento por intrusión? No, en intrusión no se aplica solamente que haya un contrato de locación, no, tampoco se aplicaría a acomodatarios. ¿Qué sucede con las ejecuciones de expensas iniciadas sin objeto de interrumpir la prescripción? ¿Hay sanciones o se desestima la demanda? Habría que ver cómo reacciona cada juzgado en particular. Lo cierto es que como digamos, no rigen los plazos de prescripción, no corren los plazos de prescripción, de caducidad y demás, en principio no habría necesidad de interponer. Tal vez el juzgado lo que saque es la referencia a la normativa, la suspensión, y hay que ver si, digamos, sanción en sentido jurídico, no veo sanción porque lo que sí va a hacer el juzgado es paralizar ese proceso hasta tanto se cumpla con el 30 de septiembre, ¿no? Cuando la causal es el vencimiento del plazo, no es alcanzado por la suspensión, no, solamente falta de pago en el caso que dijimos. A mí me suspendieron el lanzamiento ordenado con anterioridad al ASPO en un proceso de desalojo que no es por alquiler. Me suspendieron el lanzamiento ordenado con anterioridad al ASPO en un proceso de desalojo que no es por un alquiler. No sé por qué sería el desalojo. En principio no estaría contemplado, salvo que sea por falta de pago y con posterioridad, como dice la normativa. Tal vez el juez se fundó en esto que les decía, en el bien jurídico protegido por la normativa, en la necesidad de tutelar el derecho a la vivienda única, pero no sabría decirte en cuanto al contexto en que fue dictado esa decisión judicial. Por aplicación de lo dispuesto por el artículo 1, inciso 3, y artículos 4 y 5 de la ley, suspéndase hasta el 30 de septiembre la ejecución de una sentencia judicial de desalojo. Ah, esto venía de la anterior, sí. Habría que ver el caso en concreto, pero realmente no estaría contemplado por la normativa. Hubiera sido mejor que la propia ley aclarara que, sí, seguro, si la ley lo aclara, pero yo no veo tampoco necesidad en que las leyes mismas determinen el carácter de orden público por todo lo que dijimos. En realidad no es necesario que la propia ley lo diga, sino que a veces es mejor librarlo al intérprete, porque tal vez si la normativa, si la ley dice que es de orden público y después de la lectura del contenido se desprende que ciertos artículos son de orden público y ciertos otros no, tal vez es necesario dejarlo, digamos, a la libertad de la interpretación del intérprete en cuanto al llenado del contenido que ya hablábamos recién. No era un desalojo por falta de pago, sino la ejecución de sentencia de reivindicación. Claro, no sé si está hablando del caso que yo dije en Necochea, claro, es una sentencia de reivindicación, no era un desalojo por falta de pago, no. Por eso dice que es un caso no previsto y no lo contempla como un supuesto de desalojo, digamos. Tal vez yo dije desalojo y el lanzamiento, pero no es un caso previsto por la norma. Si es el locatario quien quisiera rescindir el contrato, cabría el preaviso y el pago, y habría que ver. En principio el locatario está, digamos, está protegido por la normativa y es el que a favor de quien se dispone de la prórroga automática. Sí, el preaviso lo requiere la norma, el tema de si ejerce esta opción de rescindir el contrato, ahí sí tenía que avisarle, sí, lo dice la propia norma, pero en principio hay que ver siempre el fundamento de la tutela, de la protección del locatario y las circunstancias económicas y sociales que nos encontramos atravesando.
el tema de también que mucho habla la Corte del esfuerzo compartido, en cierto modo. El juicio de fijación de canon locativo, donde debía renovarse el monto del alquiler mensual, era de diciembre, pero se fijó la audiencia para abril de 2020. Una parte dice no poder renegociarse por esta ley. Es así, esta es mi consulta. En diciembre era el plazo para renovar, el valor del alquiler hasta septiembre es injusto para el propietario seguir cobrando lo mismo. La realidad es que por el artículo 7, el ámbito de aplicación, no debería ser retroactivo. Ahora, si nosotros nos fijamos en el fundamento de la ley, en esta necesidad de no aumentar digamos, esto que hablábamos de que va a haber esfuerzo tanto de un lado como del otro, yo lo que trataría en esa audiencia de conciliación es que las partes puedan, digamos, de alguna manera, ambas partes resignar un poco, ¿no? Pero no estaría contemplado. Bien, las acciones para plantear por el propietario que decías amparo medida autosatisfactiva porque medio o medida es adecuada o es cuestión de improvisar que debe ser rápida y expedita. Yo la verdad es que no lo plantearía como un proceso autónomo, sino que en el caso, bueno, si es necesario, por ejemplo, por el tema del congelamiento del alquiler, ahí sí habría que hacer un proceso autónomo. Tal vez un amparo, habría que ver también la urgencia, porque el amparo tiene que estar el tinte de urgencia. Habría que ver si se dan todos los requisitos también para el proceso de amparo o para una medida autónoma. La suspensión de expensas lo menciona un juez en un proceso iniciado en 2015. Se podría plantear en este caso, la suspensión en expensas lo menciona un juez en un proceso iniciado en 2015. Se podría plantear en este caso, muchos hablan de esto que yo les decía de la inaplicabilidad, de que la ley trata de paliar las deficiencias económicas actuales, por eso si es un juicio 2015, que ya venía deudando expensas, estaría por fuera de la normativa. No plantear, o tal vez sí plantear la inconstitucionalidad, pero también la inaplicabilidad del caso en concreto. La grabación, bueno, esto se lo dejo a Lorena. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a cerrar acá. Cualquier cosa, igualmente yo les voy a dejar el PowerPoint, que se los va a subir Lorena, y me encuentro a disposición para cualquier duda al futuro, digamos. Bueno, los saludo, les agradezco muchísimo por el tiempo que le dedicaron a la charla, y bueno, espero que todos sigan bien, y le agradezco de corazón a la Fundación Sijuso por este espacio que me dieron para poder, digamos, exponer acerca de esta normativa de emergencia.